Muy buenos días. Gracias por asistir a esta actividad tan importante en los tiempos que corren y tener la voluntad, el tiempo de preocuparse del agua, de nuestros ecosistemas, que es un tema que cada día debiera implicarnos mayor preocupación, ¿ya? Mayor interés, porque el panorama que se viene no es tan bueno, ya lo estamos viendo, y afortunadamente contamos con la iniciativa de la Fundación Pehuenquén de Angol, quien nos ha invitado a participar como comuna de nacimiento, también junto a otras comunas en este proyecto que lleva por nombre Monitores Comunitarios del Agua. Ellos han postulado este proyecto, ha sido seleccionada y lo están ejecutando junto con otras comunas. Nos va a explicar en un rato más el presidente de la fundación. Y yo quiero dar el saludo del municipio, ¿ya? El alcalde Carlos Tolosa Soto y mis colegas concejales, quienes en Consejo Municipal aprobaron la idea de que el municipio se involucrara y apoyara esta iniciativa, ¿ya? Le damos un saludo al municipio entonces. El alcalde está con actividades administrativas, no nos ha podido acompañar, pero en un momento más nos acompañará la directora de Medio Ambiente, Catherine Salazar, quien además hoy se encuentra en este momento en terreno, producto de otro proyecto que, bueno, ustedes conocen, el problema de la plaga de las termitas que afecta a nuestra comuna. En estos días ha estado realizando una actividad en terreno para pedir la autorización de los vecinos para que se empiece a ejecutar ese proyecto y para que la empresa que va a erradicar las termitas pueda empezar sus actividades de diagnóstico, ¿cierto?, de muestreo con el permiso de los vecinos. Eso se está haciendo, así es que en un momento más nos va a acompañar la directora de Medio Ambiente, quien estuvo preocupada en la semana junto a Relaciones Públicas, con la jefa de Relaciones Públicas, Norma Jaramillo, de convocar esta actividad, de prepararla, de llamarles a ustedes, de hacerles llegar la invitación, ¿ya? Así que estamos muy contentos como municipio y como organización además que convocó esto, que es Limpiemos MPC, de la cual yo formo parte, y que estamos en esta actividad conjunta con ustedes. Acá hay juntas de vecinos, hay comité comunal de salud, ¿cierto? Hay varias organizaciones, también está el comité ambiental de educación, con una profesora, con una estudiante presente. El día de hoy tenemos dos momentos, ¿ya? Para todos ustedes. Lo primero va a ser un momento teórico, acá, en este lugar, en nuestra Casa de la Cultura Municipal, en la cual las científicas de la Fundación Pehuenquén, que las va a presentar. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar el día de hoy acá. Sabemos que es difícil muchas veces dar un tiempo de nuestro fin de semana a una actividad comunitaria, pero qué más relevante que en este caso lo que nos convoca, el agua. Tal como mencionaba Luis, y agradecer en especial a Luis Vergara también, al municipio de nacimiento, y en especial, y no puedo dejar de nombrar también a Norma Jaramillo y a Catherine Salazar, quienes fueron las gestoras y también nos colaboraron en toda la convocatoria y también en facilitarnos este espacio. Nos encontramos muy acogidos en este lugar, les felicitamos por el hermoso espacio que tienen, un espacio de lujo, estamos sorprendidos mirando cada rincón de él. Y bueno, ¿qué nos convoca el día de hoy? Nosotros estamos ejecutando un proyecto que se llama Monitores Comunitarios del Agua, que lo adjudicamos mediante el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público. ¿Y este proyecto cómo nació? Bueno, nosotros igual somos una fundación sin fines de lucro, somos una organización territorial que, claro, nacemos en Angol, pero nuestro objetivo siempre es posicionar y hablamos siempre de territorio en Nahuelbuta. Y con ello ya dejamos atrás esas divisiones de Araucanía y Biobío. Pues Nahuelbuta nos une y tal como decía Luis, el agua es nuestro principal tema en común en el cual todas las comunas circunvalantes a este cordón montañoso debiésemos estar articulándonos. Y bueno, monitores comunitarios, ¿a qué viene? Yo creo que varias organizaciones acá le ha pasado que muchas veces tienen dudas de cómo están, en qué calidad están los afluentes de agua de su sector, se oscurecieron, tan turbios, salieron algas, etcétera, y uno no tiene cómo verificar qué está pasando. Y a veces, claro, uno confía en la institucionalidad, hace las denuncias pertinentes, pero muchas veces tardan meses, incluso años en llegar a tomar una medición de un evento que pasó hace un año atrás. Por ejemplo, este año del 2022 en Angol lamentablemente se secó el río Rehue, su correntía superficial absolutamente en un 100%. ¿Pero qué relación tiene con nacimiento? Bueno, ese río tributa también, se junta en Angol, confluye con el río Pilcoaiquén, al juntarse con el Mayeco, crean el río Vergara. O sea, imagínense, uno de los brazos principales que abastecen el río, que alimenta también y abastece a la comuna de nacimiento, se secó absolutamente. Hicimos la denuncia correspondiente y hasta el día de hoy, desde el verano,
no hay una respuesta formal y no se han tomado las mediciones correspondientes. Así que menos mal nos adjudicamos este proyecto también para dar esa autonomía. Así las organizaciones y las comunidades en las cuales estamos incluidas dentro de este proyecto pueden hacer mediciones de manera autónoma y no esperar estos lapsos que muchas veces ya sobrepasan lo racional. Así que con estos equipos, de los cuales va a ser receptora la organización anfitriona, que en este caso es Limpiemos MPC, buscamos por un lado dar autonomía también, y certidumbres a las organizaciones y problemáticas socioambientales de diferentes comunas, para que no estén esperando la institucionalidad y ya tengan un informe técnico quizás adelantado a cuando ya lleguen un año después a lo mejor a medir el evento que ustedes están denunciando. Y tal como adelantaba Luis, hoy son 2 momentos principalmente, 2 teóricos a cargo de Camila y de Rocío de Fundación Pehuenquén, y un tercero práctico, así que no vamos a estar toda la mañana sentados y sentadas, así que tranquilidad ante eso. Después nos vamos a mover para el río, vamos a entregar unos equipos acá que van a estar a disposición de la comunidad y las diversas causas socioambientales del territorio, y ese fue el énfasis también, y lo cual aceptó Luis y la organización Limpiemos MPC, que pese a que ellos son la organización anfitriona, los equipos van a estar a disposición de la comunidad y las diversas causas socioambientales de esta comuna en específico. Pero más allá también, y de ahondar en la presentación de quiénes somos, de dónde venimos, trajimos un video que es más lindo que eso, pero parece que se nos fue el DJ. Hola, soy Giselle Torres, integrante de Fundación Pehuenquén, una organización que nace en Angol, una ciudad perteneciente a la región de la Araucanía ubicada a los pies de la cordillera de Nahuelbuta. Nuestra organización nace ante la necesidad socioterritorial de promover la investigación, la educación, la divulgación y la protección de las diferentes dimensiones tanto ecológicas como culturales, históricas y sociales de la cordillera de Nahuelbuta. Cuando hablamos de cordillera en Nahuelbuta, no estamos haciendo referencia al Parque Nacional Nahuelbuta. Lamentablemente, el Parque Nacional Nahuelbuta representa menos del 1% de la superficie de la cordillera de la costa. La cordillera de Nahuelbuta comienza en el río Biobío y termina en el río Imperial. El Parque Nacional Nahuelbuta, pese a su pequeño tamaño, tiene una importancia invaluable por la biodiversidad que salvaguarda. Qué importante sería su ampliación, ¿no es cierto? Somos una organización paritaria que ha reunido diversas disciplinas del saber y abogamos por construir actividades y saberes de manera transdisciplinaria. Buscamos con diversas actividades alcanzar una identidad local que valorice y comprenda desde una perspectiva ecológica la importancia de la coexistencia entre los diferentes actores de la ecorregión de Nahuelbuta. Nos interesa incidir en políticas públicas ambientales que se vinculan con el territorio de Nahuelbuta, región y país, promoviendo actividades y actitudes que favorezcan la filosofía del buen vivir, generando conocimiento y aprendizaje nuevo a través de la investigación y la divulgación científica. Si quieres saber más acerca de nosotras y nosotros y mantenerte al tanto de nuestras actividades, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Fundación Pehuenquén. Muchas gracias. Bueno, ese video lo realizamos en Angol, explica más bien quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde nos orientamos. Es un gran desafío todas las temáticas que queremos abarcar,
Más aún considerando que gran parte, casi el 99% de nuestras acciones son de voluntariado, así que comprendemos también lo que significa entregar tiempo a causas socioambientales. Además de este proyecto, también nos acompaña Frontera Sur, en este caso representado por Francisco Bascur, quien es el autor del video que le acabo de mostrar, y quien también va a estar a cargo del registro fotográfico y también un registro audiovisual de este momento y de las diversas comunas. Ese luego va a ser subido a nuestras plataformas. Pero además, y más importante aún, ayer acabamos de grabar un tutorial de cómo utilizar los equipos. Así que quizá para que no se coloquen nerviosos si no alcanzan a notar algo, quizá enfocarse más bien en las preguntas que pudiesen hacer o las presentaciones mismas, porque luego se les va a llegar un tutorial de cómo usar todos los elementos que vamos a entregar de manera más detallada de lo que incluso se va a poder ver y profundizar acá. Así que sin más preámbulos, dejo en este momento a Camila Molina y su presentación. Gracias, hola a todos y todas. Reitero los agradecimientos de Juan por venir a asistir a esta actividad que preparamos con mucho amor hacia el territorio, que es lo que principalmente nos motiva en estar acá y hacer este proyecto. Soy Camila Molina, como dijo Juan, soy ingeniera en conservación de recursos naturales, me especializo en los bosques costeros, en los humedales. Y hoy en día, tengo este tema que se llama Ecosistemas y Agua, una mirada con pertenencia local, que es lo que vamos a reiterar dentro de toda esta presentación, comprendiéndonos en el territorio que los une y, como nos bien dijo Luis, que es el agua, que es la mayor conexión, que abarca más que de emisiones administrativas, sino que nos invita a gestionarla en conjunto. El agua es lo que nos compone de manera básica a todos los seres vivos, tanto plantas, bacterias, grandes mamíferos. Todos somos principalmente agua en un gran porcentaje y por lo tanto dependemos no tan solo como lo sentimos desde lo humano para su uso, sino para todas las funciones básicas de un ecosistema. Y muchas veces conocemos el ciclo del agua, como nos lo enseñan en el colegio, en el liceo. A veces nos los pasa muy rápido y no lo alcanzamos a entender, pero es una gran complejidad de flujos de agua que van no tan solo de manera superficial, sino también atmosférica, en donde también están los lugares donde se almacena el agua, en la atmósfera, ¿cierto? También en la zona superficial, en la parte subterránea, los flujos que son también desde el mar hacia la atmósfera, que vuelven a bajar, vuelven a ciclar, el agua que a veces cambia durante el día, como por ejemplo el rocío, la nieblina, que tiene grandes variaciones en los días, y a su vez todas las plantas y animales que ocupan esta agua para sus ciclos vitales, cómo lo absorben, y esto es el ciclo natural del agua, que hoy en día, como bien sabemos, no es así, sino que es más o menos así, mucho más complejo, en donde tenemos diversas, diversas usos que le damos al agua, que es lo que hoy en día cambia esta agua disponible que llega al ecosistema finalmente. En donde, por ejemplo, como ocurre acá en el río Biobío, que tiene embalses, el agua que se usa para pastoreo, el agua que se usa para la agricultura, el uso industrial del agua que ustedes bien lo conocen, en el norte, por ejemplo, el uso minero del agua, el uso doméstico del agua, que es el que ocupamos todos los días, o a veces algunos mal ocupan, y todas estas reservorias y círculos que como bien se ven acá, son constantes y están en constante flujo. Entonces, por eso hablamos de que estamos hoy en día en un socioecosistema, en donde ya como seres humanos somos parte de este ecosistema y tenemos que hacernos cargo de eso también. Somos los que hacemos un uso y lo que cambiamos toda la cobertura vegetacional y por lo tanto cambiamos también la disponibilidad de agua a nivel macro. Y hoy queremos hacer énfasis a dos tipos de ecosistemas que están asociados al agua y que también son los que tenemos mayor conocimiento acá en la cordillera de Nahuelbuta y en nuestra zona centro-sur de Chile, que son los bosques nativos y los humedales. Entonces, la idea ahora es que podamos comprender por qué o cómo estos ecosistemas están en constante relación con el agua. Partiendo por los bosques, que son estos ecosistemas que se componen principalmente de árboles, ¿cierto? Que cuando hablamos de un bosque siempre sabemos que la unidad mínima o lo más evidente que nosotros podemos analizar son los árboles,
que son los que consumen agua a través de sus raíces, que obtienen el agua subterránea, ¿cierto? Y que la almacenan en sus diversas estructuras, porque como les contaba también, todas sus células son principalmente agua y también las transportan de esta manera hacia arriba, hacia abajo por cambios de presión. Y sus estructuras, tanto sus troncos, sus hojas, almacenan y van ciclando también esta agua. Y por esta manera y este ciclo también es como el bosque se autorregula, en donde, por ejemplo, a veces llueve tanto que el bosque quizás no puede absorber o almacenar toda esa agua que está disponible, pero sin embargo la libera a través de evaporación cuando después sale el sol, ¿cierto? Y vuelve al ciclo tanto para el ecosistema del bosque como para los ecosistemas aledaños. Y acá el énfasis es en los bosques adultos, que son estos bosques que cada vez cuesta más ver, que hoy en día se encuentran principalmente en áreas protegidas. Y con bosque adulto nos referimos a bosques que son centenarios, que por lo menos tienen 200 años. Y hay algunos indicadores también para poder reconocerlos, que son, por ejemplo, que estos bosques tienen una diversidad de especies epífitas, de especies que crecen sobre estos troncos, sobre estas ramas, que son, por ejemplo, trepadoras, musgos, helechos, que también tienen una capacidad de retener agua. Por lo tanto, un bosque adulto, aparte de retener agua por sus árboles, por sí mismo retiene agua por todas estas otros seres vivos que se adosan, en este caso, al tronco o a sus otras estructuras. Y al ser también bosques adultos, se componen principalmente de especies que pasaron por un ciclo, por una sucesión ecológica. Entonces son árboles que tienen una gran altura y que también no impiden que llegue la radiación solar directa a la superficie del suelo, la hojarasca, lo que permite también que este suelo sea alto en materia orgánica, que haya una gran diversidad como de hongos, bacterias, insectos, y que no se evapore tan rápido también esa agua desde el suelo. Y como les comentaba, también retienen agua eficazmente por esta biomasa extra que generan los otros individuos de plantas en este caso, y que son totalmente interdependientes el agua del bosque, muy relevantes en el ciclo. Y una pregunta que siempre se suele uno hacer, si es que hay bosque porque hay agua o hay agua porque hay bosque. ¿Cómo relacionamos el agua con el bosque? Hay algunas teorías que nos explican algo de esto. Hay una teoría que se llama de la bomba biótica, lo que significa que el bosque actúa como un superorganismo que entre sí puede, debido a su cobertura de árboles continua, va a sugerir de que la lluvia solo va a ser posible si es que está esta continuidad de bosque presente. Esto ha sido modelado, estudiado a grandes escalas mundiales, por ejemplo, en cómo se ha cambiado por la deforestación estos ciclos de lluvia, por estos procesos atmosféricos y físicos que tiene el bosque en sí. Y esto ha relacionado a los árboles con la formación de nubes, que quizá ustedes muchas veces lo han podido ver, a veces desde los valles, que se ve, por ejemplo, en las zonas de montaña que tienen bosque, o a veces incluso plantación forestal, porque aquí se habla como de cobertura boscosa en sí, aún sin tener tanta diferenciación de nativo o exótico, pero por sobre todo en el bosque nativo, que se puede ver, por ejemplo, esta humedad o esta nubosidad más concentrada en estas zonas boscosas, y es por esta constante evapotranspiración y evaporación que están haciendo los bosques. Y también que los patrones de lluvia y viento son sensibles también a estos cambios de cobertura vegetal. No es lo mismo cómo funciona la niebla y las nubes en una pradera que en un bosque nativo. Y por eso se dice que los bosques atraen la lluvia, atraen la niebla, atraen el agua, por lo tanto también es válido decir este concepto de que hay que plantar agua, porque hoy en día esa es la urgencia. El bosque, plantar bosque va a atraer el agua. Y esta es nuestra gráfica estrella, no sé si ya la habían visto, quizás sí, que es la que diferencia a los monocultivos de los bosques. ¿Y por qué los monocultivos no son unos bosques? Al lado izquierdo tenemos al bosque nativo y al lado derecho una plantación forestal exótica que a la vista son totalmente diferentes, pero aquí hacemos esta diferenciación particularmente por la ley. Hoy en día la legislación chilena, la ley 20.283, que es la ley de fomento forestal y bosque nativo, nos dice que un bosque está definido como un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles, sin especificar el origen de estos árboles. Pueden ser árboles exóticos o nativos. Y eso es lo que legalmente, entonces, una plantación forestal es un bosque.
Pero para nosotros, y lo que queremos transmitir, es que el bosque para siempre va a ser el bosque nativo, este bosque que tiene esta diversidad estructural, diversidad de especies que son intolerantes a la sombra, que después vienen las que son tolerantes a la sombra, arbustos, hierbas, que permiten el hábitat apto para un montón de otras especies de fauna, por ejemplo, y que son del lugar, son nativas del lugar, de la zona, que corresponden y por eso que se distribuyen y se desarrollan tan bien. Y por otro lado, las plantaciones forestales exóticas que de estas funciones que cumple el bosque nativo cumplen muchas menos. Y quizás una plantación forestal exótica sí puede aportar algunas funciones como por ejemplo proteger de la erosión, pero versus todo lo que hace un bosque nativo no se compara toda la cantidad de funciones que tiene una plantación forestal. Y a su vez las plantaciones forestales son las que tienen más incidencia en la disponibilidad de agua. Es por esto que no es lo mismo la evapotranspiración, que es como respiran los árboles, según si es plantación forestal o bosque nativo. El bosque nativo, por ejemplo, tiene una hoja ancha, el bosque más valdiviano, que igual se encuentra desde Nahuelbuta, una hoja que es siempre verde y ancha. Entonces no es lo mismo como respira esa hoja siempre verde y ancha que una acícula de pino. Por lo tanto, influye de esa manera en la disponibilidad de agua. Pero también hay que entender que el bosque nativo también consume agua. No es como que no hace nada en cuanto a la disponibilidad de agua, sino que todos los seres vivos al crecer, mientras vamos creciendo desde que somos niños, adolescentes, por ejemplo en el caso de los humanos, lo mismo ocurre con todos los organismos, o la mayoría de los que conocemos como macroorganismos, crecen muy rápido, entonces necesitan más agua para crecer. Lo mismo pasa con los árboles. Un árbol crece mucho más rápido en los primeros 10 años y después empieza a crecer mucho más lento. Y lo mismo pasa con las plantaciones forestales, crecen igual de rápido y los bosques nativos también. Entonces a veces no hay mucha diferencia entre el consumo de agua de un eucaliptus, por ejemplo, con un coihue o con un guaye, los primeros 10 años. Pero ¿qué pasa? Que la plantación forestal se va a cortar 15 años después, 20 años después, y el bosque nativo va a continuar. Y al momento de continuar va a ir almacenando el agua, y la plantación forestal la va a ir devolviendo, o sea, la va a ir cortando, como va a cortar el ciclo y esa disponibilidad se va a ir finalmente a un producto. Y la calidad y cantidad de agua también dependen de más cosas que la cobertura forestal o la cobertura vegetacional. Depende también del tipo de precipitación, de cuánto es lluvia, cuánto es nieve, cuánto es granizo, del tipo de clima del lugar, del suelo, de la geología, de la geomorfología del lugar, si es que hay valles, si es que hay montañas, y del uso del suelo que se le da. También acá en la cordillera de Nahuelbuta los suelos son principalmente pobres en nutrientes, también más delgados. A veces uno hace, sobre todo mientras más arriba de la cordillera uno está, ve que el suelo es más delgado. Por eso tenemos especies como pehuen, por ejemplo, que hasta crece en roca, y nadie más puede crecer en roca porque ya ni siquiera hay suelo, sino que hay roca. Y el efecto de esta disponibilidad de agua en las plantaciones forestales se da principalmente en las cuencas pequeñas, que tienen menos de 200 hectáreas, que son ríos pequeños o esteros pequeños, y considerando también que las plantaciones forestales entre el año 1974 y el 2016 crecieron de 250.000 a casi 3 millones de hectáreas en todo este periodo entre la región del Maule y la región de los lagos. ¿Y qué pasa con las cuencas grandes? Porque ya se sabía y está súper estudiado y comprobado que en las cuencas pequeñas las plantaciones forestales tienen un impacto en la disponibilidad de agua. Y hace unos 4 años salió un estudio que analizaba las cuencas grandes de Chile, del centro-sur de Chile, y se tomaron 25 cuencas para estudiarlas. Y Chile tiene algunos compromisos internacionales en temas de cambio climático, en donde obliga, entre comillas, o Chile acuerda como país plantar cierta cantidad de bosques o de árboles para poder mitigar el cambio climático. Y de estas superficies que hay que plantar, ¿cuáles son las que están disponibles en el territorio? Son, por ejemplo, las praderas en desuso, matorrales, terrenos agrícolas que ya no se pueden seguir trabajando al mismo nivel. Pero ¿qué pasaría si todas estas 100.000 hectáreas que hay que plantar se plantaran con plantaciones forestales exóticas o con árboles nativos? Si pasara eso, la disponibilidad de agua de estas cuencas disminuiría un 45%. Casi la mitad disminuiría si uno plantara solamente plantaciones forestales. Pero si de estas 100.000 plantáramos la mitad de bosque nativo,
al menos la mitad de bosque nativo, 50.000 hectáreas, la disminución sería solo del 18%. Entonces ya sería incluso menos de la mitad y se estaría almacenando más agua en el ciclo. Y eso hay que entender que también el agua, o sea, un bosque o una plantación forestal va a consumir más agua que una pradera, por ejemplo. Eso sin duda va a pasar. Pero el impacto negativo lo tienen las plantaciones forestales exóticas, más no el bosque nativo. Y también el bosque nativo adulto, los que le comentaba, un bosque de más de 100 años, por ejemplo, va a consumir menos agua que una plantación forestal, también por la edad que tienen estos individuos. Y no da lo mismo, por lo tanto, forestar o reforestar con una especie exótica que una especie nativa. Y hay otros ecosistemas que son importantes, que son los humedales, que son todas estas zonas inundadas de manera permanente o temporal, que presentan una vegetación que se adapta a estas condiciones de constante anegamiento, que se llama vegetación hidrófila o con afinidad al agua, y que también genera un tipo de suelo particular que se llama suelo hídrico. Y estos humedales pueden ser de diversos tipos, que para temas técnicos tienen diversas clasificaciones según el Inventario Nacional de Humedales que se hizo hace un par de años, donde por ejemplo están los humedales ribereños, que son los ríos y los esteros, que son todos estos humedales que tienen agua de flujo corriendo, que generan zonas ribereñas. Los humedales palustres, que son todos los que tienen una vegetación de mediana altura, en donde las raíces sí o sí están en un sustrato anegado, pero que emergen, que tienen plantas emergentes hacia afuera, que son, por ejemplo, los totorales, pajonales, pantanos de cortadera, praderas húmedas, las turberas también, que allí en Nahuelbuta hay, pero son muy pequeñas. Humedales lacustres, como lagos y lagunas, estuarinos, que se forman en los ríos, en algunos ríos cuando llegan al mar, marinos, que son las zonas de la costa hasta 6 metros de profundidad, y los artificiales, que son todos los generados por la acción humana, en donde, por ejemplo, hoy en día igual se ha visto que se ocupa también como sitio de hábitat para algunas especies de patos o cisnes, como por ejemplo estas piscinas de lavados de áridos, o canteras que se dejaron de usar y por producto de alguna ciclo natural se llenó de agua nuevamente. Esos son todos humedales artificiales, pero que igual a veces toman relevancia para el hábitat, y obviamente muchos son de uso productivo principalmente porque están en un ciclo económico. Y uno de los principales servicios, vístelo desde el punto de vista humano, porque como esto de que la naturaleza nos sirve al humano, considerándolo así, es la provisión de agua dulce y el suministro de fibras. También los humedales depuran y filtran desechos nocivos, amortiguan eventos extremos de la naturaleza, como por ejemplo aluviones, maremotos. Todo eso lo amortiguan los humedales, almacenan carbono, sobre todo ecosistemas como las turberas, con una alta provisión de hábitat, y proporcionan un montón de servicios a las personas. Y el problema es que en el último siglo han desaparecido el 64% de los humedales del mundo, principalmente por la acción humana, y tienen una tasa de pérdida anual del 1,5%. Por lo tanto, son ecosistemas altamente amenazados, principalmente porque se habilitan principalmente los ecosistemas palustres, que no tan solo son de hierba, sino que también existen los bosques pantanosos, que son los hualbes, que también son talados o drenados para usos principalmente de actividades agropecuarias. Y volviéndonos, o sea, ahora yendo como a este contexto local, partiendo de lo más macro que es el mundo, en donde todas estas zonas que están marcadas a nivel mundial se llaman los hotspots, o en español los puntos calientes de biodiversidad. Y estos lugares son todos lugares que tienen un alto nivel de biodiversidad, de endemismo, pero que también tienen altas amenazas. Son ecosistemas muy frágiles que están con una gran amenaza de desaparecer. Y por eso se priorizaron a nivel mundial, porque hay que poner ojo en estos lugares y aumentar su protección, o eso es como lo que se esperaría, cierto, a nivel macro. Y pensándolo en la cordillera de la costa, que es todo este cordón que está acá, cierto, que es una zona que tiene mayor condición de fragilidad y vulnerabilidad, principalmente porque los asentamientos humanos comenzaron cerca de los valles, cerca de los ríos y cerca de la cordillera de la costa. Y como tiene menor altitud que la cordillera de los Andes, fue mucho más utilizada también, y fue creciendo también todos los rubros productivos hacia lo más arriba, hacia esta cordillera de la costa. Por lo tanto, hoy día por eso tenemos la mayor cantidad de áreas protegidas de nuestro país, están en la zona de los Andes, y la zona de la costa tenemos súper poca.
Por eso la Cordillera de la Costa es un refugio bioclimático que alberga toda esta gran diversidad y brindan agua a sus ecosistemas porque tiene una diversidad igual de ecosistemas bastante diversa. Y en un contexto de crisis climática y sobre todo de mayor escasez hídrica, en donde ya se ha comprobado que los modelos predicen de que la disponibilidad de precipitaciones va a disminuir a lo largo del tiempo y van a aumentar estos eventos extremos, como los que vivimos este año, por ejemplo, que llovió tanto en un día, pero hoy en día los ecosistemas no son capaces de retener toda esa agua dentro del ciclo. Hay mucha más escorrentía superficial, que el agua no es capaz de infiltrar como debería quedarse en todos esos ecosistemas. Entonces es prioritario restaurar bosques nativos porque son uno de los ecosistemas que más pueden retener esta agua. Y ya acercándonos a esta sección de la Cordillera de la Costa, que es la Cordillera Nahuel Buta, como vimos en el video y como lo hemos comentado, desde el río Biobío hasta el río Imperial, que se compone de 2 regiones de manera administrativa, ¿cierto? El Biobío y la Araucanía, pero son más de 20 comunas las que tienen son parte de Nahuel Buta, son parte de estos cordones montañosos y también de su paisaje. Pero lo que nos interesa también recalcar es que somos parte de cuencas, somos parte de 7 cuencas dentro de la cordillera de Nahuel Buta. Principalmente en esta zona hacia la provincia de Arauco las cuencas son más pequeñas, y ya pasado a la región de la Araucanía y un poco del Biobío hacia arriba, estamos en estas 2 cuencas grandes, ¿cierto? Que es el río Biobío, que es como la 6ª cuenca más grande del país, y el río Imperial hacia el sur. Y la cordillera Nahuel Buta ha estado constantemente amenazada dentro de la cordillera de la costa y ha perdido un 33%, un tercio del bosque nativo entre el año 1986 y el 2011. Pese a todas estas amenazas y estas presiones, lamentablemente hoy en día solo está protegido de manera estatal por 3 áreas protegidas, que sería el Parque Nacional Nahuel Buta, Santuario de Naturaleza El Natri, que antiguamente era un área protegida privada, que entró como Santuario de Naturaleza el año pasado, y el Monumento Natural Contulmo, que también está con una categoría de conservación del Servicio Nacional de las Protegidas del Estado. Si vemos a nivel macro, todo lo que está protegido por el Estado a nivel de biodiversidad es casi nada, es casi un 1% en cuanto a la superficie, muy menos de lo que se necesita. Aquí tenemos ya un zoom, ¿cierto?, que nos muestra las áreas protegidas que hay de manera estatal. Aunque hay algunas áreas protegidas privadas, tienen que existir, pero no están todas catastradas, por lo tanto es difícil decir cuánto se está realmente resguardando hoy en día de Nahuel Buta. Así que igual les invito, si me quieren comentar después, si conocen a alguien, por ejemplo, que tiene reservas de bosque nativo, que no las tenga en algún tipo de categoría de conservación, es muy importante saber qué áreas se están protegiendo para seguir poniendo énfasis en las que hay que seguir priorizando. Y de todo este contexto de Nahuel Buta es para llevarnos a de dónde proviene toda esta agua que consumimos y cómo está asociada también a estos ciclos de la cordillera. Hoy acá tenemos un mapa que elaboré de la comuna de Nacimiento, que está todo acá, en esta zona, y toda esta sombra verde oscuro es la cordillera de Nahuel Buta, lo que llamamos cordillera de Nahuel Buta, en donde Nacimiento está prácticamente completo dentro de lo que llamamos Nahuel Buta, y es parte de la gran cuenca del río Biobío, colinda, ¿cierto?, con la cuenca hacia el lado del río Carampangue, de la comuna de Curanilahue. Y acá en este mapa podemos ver todas estas venas de agua, que sería la red hidrográfica o todo lo que son los esteros, los ríos. Aquí está como pensando en todo, o sea, las quebradas, los esteros permanentes, los esteros que se secan en verano, los grandes ríos que tiene Nacimiento, y a nivel de subcuenca, que es como la siguiente escala de abordar una cuenca, ¿cierto? Entonces aquí Nacimiento tiene 3 subcuencas, que es el río Biobío entre el río Vergara y el río Laja, el río Biobío entre el río Duqueco y el río Vergara, y los ríos Mayeco y Vergara, que son los que vienen desde el sur, en este caso desde Angol, más toda esta gran cantidad de esteros que se forman y hacen que formen, por ejemplo, el río Taboleo y otros ríos que se van juntando por acá a esta zona.
¿Cuál es el estado de esta cuenca abastecedora? Que es lo que hoy en día llamamos los usos de la tierra. Acá se ve súper heterogéneo todo, lo que significa que el uso está bastante dividido, no se ven tan claros los colores, pero esto sigue siendo la comuna de nacimiento. El verde un poco más claro son todas las áreas de bosque nativo que, como ven, están súper fragmentadas entre sí. No podemos ver una gran área verde, quizás solo más hacia acá, que serían zonas más altas, ¿cierto?, de la cordillera. El verde oscuro es todo plantación forestal, que también es otro de los que más se nota. Y ese que se ve como azul oscuro, que era en realidad un morado, son las zonas agrícolas o de cultivo. Y lo rojo que también se ve como que destaca, ¿cierto?, son las praderas. Entonces, mirando a simple vista, sabemos que el bosque nativo, por un lado, está súper fragmentado. Estos amarillos, todas estas manchas amarillas son un tipo de bosque que ha ido aumentando con el tiempo, que son los bosques asilvestrados o bosques mixtos, que son principalmente, que se forman de dos formas. Uno es una plantación forestal, por ejemplo, que fue abandonada, en donde el renuevo nativo siguió creciendo y por lo tanto siguió compitiendo con estas especies. O por otro lado, bosques nativos, en donde por producto de lo invasoras, que son las especies exóticas como pino eucalipto, se establecieron y nadie las sacó y por lo tanto generaron estos bosques mixtos. Y tenemos, ¿cierto?, estos grandes ríos, que vendría siendo este de acá que es el río Vergara, y el río Biobío, que es el más ancho que se ve hacia acá. Y acá aquí hay un humedal por ahí. Entonces, y viéndolo desde como una parte más, lo que nos interesaría a nosotros desde este punto de vista que ustedes puedan visualizar, son todas estas zonas alrededor de estos grandes cauces que no están con bosque nativo, porque todas las riberas, por lo menos de los bosques nativos, de los ríos, deberían tener vegetación nativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en toda esta sección de este río, por ejemplo, solamente colinda con plantaciones forestales? Y de seguro estas líneas nativas son también las partes de los esteros. Pero si se dan cuenta, acá también hay terrenos agrícolas que colindan con los ríos, que son como los que más van degradando también la zona ribereña de los ríos. Entonces esos serían como zonas más prioritarias de, por ejemplo, reconvertir a bosque nativo en un futuro. Todo lo que vemos que sea pradera, por ejemplo, esté acá igual, que está colindando con el río, o terreno agrícola con río, toda esta zona, por ejemplo, es hoy en día muy frágil. Y por lo tanto también va a irse erosionando y metiendo sedimento al río, entre otras posibles amenazas. Y como les mencionaba, la amenaza principal, que es la tala de este bosque nativo, el cambio de vegetación exótica a nativa, la contaminación, que ustedes la conocen súper bien por temas de residuos líquidos, productos de sistemas industriales, ¿cierto?, que no son tratados como corresponden, la extracción de áridos, que también es un súper problema que no está tan regulado ni catastrado, que se hace de manera muy irregular en todo el territorio, y la crisis hídrica, que también aumenta cada vez son más los camiones aljibes que tienen que disponerse a nivel municipal para sectores rurales y están cada vez más cerca de la ciudad, lo cual también es súper preocupante. Así que con esto termino mi presentación con una vertiente de Nahuelbuta, que es de donde nace lo mínimo de nuestra agua, para continuar con Rocío el tema de los parámetros de calidad de agua. Muchas gracias. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Me sumo a las palabras que ya han mencionado Juanito y Camila, ¿verdad? Agradecerles por estar acá presentes un día sábado, temprano, por escucharnos. Y la idea de esto es que, junto con entregar algunas herramientas, más físicamente y formalmente un kit para medir ciertos parámetros del agua, la idea también es aprender junto con ustedes, escucharlos a ustedes, quizás después en el momento más práctico, sus inquietudes. En un momento creo que escuché ahí en la conversación cómo con esto vamos a entregar una cantidad de parámetros que podemos medir, sin embargo son muchos más, entonces según sus inquietudes podemos ir también trabajando a futuro para ir dando distintas respuestas a distintas preguntas. ¿Ya? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rocío Barrios Figueroa, soy angolina, pertenezco al territorio de Nahuelbuta,
actualmente formando mi hogar en la ciudad de Concepción, así que cada vez que vuelvo a Angol paso por nacimiento. Así que feliz de hoy día poder estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de los parámetros que nosotros vamos a poder medir por medio del kit que vamos a entregar. Pero también les voy a hablar un poco más sobre el efecto de estos parámetros en los habitantes de estas cuencas hídricas, ¿ya? No solamente desde una visión más antropocéntrica y de la calidad del agua para el consumo humano, sino también para los habitantes y los cambios que implica para ellos estos parámetros. Entonces, para comenzar, ¿qué son los parámetros del agua? Bueno, como lo dice su nombre, es algo que nosotros podemos medir, que nosotros podemos cuantificar, ¿ya? Y además de ser propiedades o características, en este caso del agua, porque también se pueden medir en el aire, en suelo, son variables, ¿ya? Y en esto voy a hacer harto hincapié a futuro, porque al ser variables vamos a presentar cambios que son naturales. Y también vamos a poder evidenciar cambios que no lo son, ya sea por contaminación, ya sea por una intrusión que no corresponde, ya sea por agua no tratada, como también por acontecimientos naturales y cambios naturales, ¿ya? ¿Por qué el agua? ¿O por qué nos vamos a enfocar esta vez en el agua? Creo que ya lo han mencionado, el agua nos conecta. El agua se encuentra en estado líquido en distintas cantidades, en distintos volúmenes, abarcando un mayor reservorio, ¿verdad?, en lo que es el agua marina. Después, posteriormente, tenemos en menor cantidad el agua dulce. Y finalmente, ya para consumo humano, tenemos el agua potable. Con este kit que nosotros les vamos a entregar es posible realizar medición de parámetros a estas 3 condiciones de agua, ¿ya? Las cuales obviamente van a variar por el origen de la misma. En este caso tenemos aguas naturales versus un agua que es tratada. ¿Por qué el agua nuevamente como pregunta? Bueno, porque el agua es un recurso en el cual su valor es inestimable y es imprescindible para absolutamente todos los seres vivos. Todos los formatos de vida que nosotros conocemos al día de hoy requieren el agua y están formados por agua, ¿ya? Desde las bacterias en su plasma hasta nosotros, que es el ser humano, que podemos contar en los distintos estados de nuestra vida con un porcentaje incluso un 80% de agua. O sea, somos agua, y en el caso mío, que mi formación fue bebiendo agua en la ciudad de Angol, desde la cordillera de Nahuelbuta, desde el Pico Ilquén, yo soy el agua de Nahuelbuta. Algunas cosas que vamos a considerar es que en el caso de este kit vamos a contar con 6 parámetros más una cajita que pueden observar arriba que corresponde a un 7º parámetro que va a ser el oxígeno disuelto, ¿ya? Sin embargo, cuando quieran realizar algunas comparativas o si quisieran saber aparte otros parámetros de cómo se encuentra su río, bueno, acá no se puede observar muy bien, pero les vamos a enviar un link en el cual van a poder encontrar en un formato de PDF un atlas de calidad del agua para Chile, de norte a sur, para el año 2020, fue realizado por la DGA, y ahí van a poder encontrar un total de 26 parámetros, ¿ya? ¿En qué consiste un poco este atlas que ha desarrollado la DGA? Bueno, tiene un primer capítulo con los promedios de los distintos parámetros, después mapas de tendencias, mapas de evolución, es decir, los cambios que se han observado, ¿ya? Y además, si ya quieren utilizar el kit o tienen alguna duda con respecto al agua potable o la condición del río para el uso directo de consumo humano, existe una guía realizada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, que entrega los valores relacionados a la calidad de agua para el consumo humano, ¿ya? Así que existen estas guías también en cuanto a
a límites tanto inferiores como superiores de estos valores desde una visión natural como desde una visión más para el consumo humano. Esto es un poco de con qué se van a encontrar en este atlas de la DGA. Por ejemplo, este mapa corresponde a un mapa del primer capítulo para uno de los 26 parámetros, que en este caso es para el pH, y se entrega entonces los valores promedio, como pueden ver, de los distintos ríos, acá en la zona del Biobío y también en la zona de la Araucanía tenemos un promedio que va entre los 7 y 8 en pH, pero en el norte, por ejemplo, podemos encontrar pH más altos de 9. Lo bueno también de este mapa es que también entrega valores para aguas tanto superficiales como para aguas subterráneas. Por ejemplo, para el norte podemos ver cómo tenemos algunas estaciones, algunos datos de información para estaciones subterráneas, ¿ya? Esto igual es importante porque, como ya dije, hay cambios que son naturales y que van a estar dados por si es que el agua es de escorrentía superficial o si es que está en un contacto más directo con las distintas capas de la corteza terrestre. Entonces vamos a entrar en materia con el primer parámetro, el que viene aparte del kit del maletín, que corresponde al oxígeno disuelto. ¿Por qué el oxígeno disuelto como parámetro? Bueno, porque así como el agua es fundamental para la vida, el oxígeno ha sido utilizado siempre como un indicador de cuánta vida puede sostener el agua según la cantidad que contiene disuelto de este gas. ¿Por qué el oxígeno? Bueno, porque se basa principalmente en los respiradores aeróbicos, es decir, en aquellos respiradores que utilizan el oxígeno en su respiración, no como las bacterias que son respiradores anaeróbicas, ¿ya? Entonces, bueno, ya lo dije, indica la capacidad del cuerpo para mantener la vida y es la cantidad del oxígeno en estado gaseoso que está disuelto en el agua. Existen distintos niveles, ¿verdad?, de la calidad. Cuando es menor al 60% estamos hablando de una calidad pobre del agua en cuanto a este parámetro, y cuando estamos por sobre un nivel de saturación de 100%, estamos hablando de una supersaturación, que también, como ya desde una visión más desde la naturaleza, es lo que nosotros conocemos como una condición de hiperoxia. Ahora también, si el oxígeno disuelto es bajo, es decir, es menor a 2 miligramos por litro disuelto, estamos hablando de una condición hipóxica. En las condiciones hipóxicas es posible encontrar una biodiversidad, por ejemplo, bacteriana, no así de otro tipo de respiradores acuáticos. En cuanto al kit, tiene una resolución de 0 a 10 miligramos litro, perdón, un rango, y en la naturaleza el oxígeno disuelto puede variar entre 0 a 15, ¿ya? Pero si bien el kit hay 5 miligramos que no va a estar abarcando, en las condiciones naturales la normoxia está dentro de este rango, ¿ya? Aproximadamente desde los 4 miligramos litro hasta los 10. Así que deberíamos estar bien con esto. Algunas precauciones que se tienen que considerar al momento de realizar la medición de este parámetro es que, como Camila ya lo mencionó, nosotros, por ejemplo, en la cordillera de Nahuelbuta es posible encontrar ciertos ecosistemas que son particulares, por ejemplo, las turberas. En este caso, esta fotografía corresponde a una turbera del sur, pero es similar la función a la que podemos encontrar, ¿verdad?, en nuestra cordillera. ¿Por qué tenemos que tener estas precauciones? Porque si yo tomo agua de este ecosistema y mido su oxígeno disuelto va a ser bajo, ¿ya? Y esto está dado principalmente por la vida vegetal que alberga estos ecosistemas. Entonces, si yo lo mido y digo que es bajo o que presenta hipoxia y lo presento como un mensaje alarmante, en verdad estaría dando un mensaje erróneo, ¿ya? Ya que esto
es normal para este tipo de ecosistema. Ahora también podemos dar el mensaje erróneo si lo hacemos al contrario. ¿Qué pasa si yo tomo una muestra de las cascadas que podemos encontrar en la cordillera de Nahuel Buta o incluso en las mismas partes del río es posible encontrar ciertas caídas que permiten esto? Y esto que nosotros vemos acá es una aireación del agua. Esta agua, debido al movimiento y a la caída, está incorporando aire, está incorporando oxígeno, se está oxigenando. Entonces, si yo tomo la muestra inmediatamente o incluso la tomo desde el agua que está cayendo, voy a tener un agua con una alta saturación de oxígeno, que no necesariamente va a representar lo que está pasando en promedio o generalmente en nuestro río. Algunas variaciones que también son naturales y que se deben considerar es que el oxígeno disuelto, como lo mencioné al principio, es un gas. Está en estado gaseoso en un medio acuoso, por lo cual, a medida que la temperatura va a aumentar, el oxígeno disuelto va a tener una disminución que es normal, ¿ya? Sin embargo, como pueden ver acá, la temperatura aumenta en 10 grados para lograr disminuir aproximadamente 1 miligramo al litro. ¿Ya? El agua tiene una gran capacidad de amortiguar los cambios de temperatura, por lo cual los cambios que nosotros deberíamos evidenciar por 3 grados en el oxígeno disuelto no debería ser tanto. Sin embargo, se debe considerar ese cuidado. ¿Por qué? Porque así como la temperatura puede cambiar a lo largo del día, también lo puede hacer a grandes escalas cuando se quiera hacer un monitoreo sistemático, por ejemplo, anual. Si se hace un monitoreo sistemático anual, van a estar abarcando sí o sí las distintas estaciones del año. Por ejemplo, verano, otoño, invierno y primavera. Como era de esperarse, por ejemplo, en este estudio de Santiago y colaboradores del año 2015, para el verano, en color azul, presentan la mayor temperatura ambiental. Pero así como presentan la mayor temperatura, también presentan la menor cantidad de oxígeno disuelto. Y esto cambia, el oxígeno aumenta después que la temperatura disminuye, ¿ya? Y esas variaciones también se deben considerar, esos deltas se deben tener en cuenta, pero lo bueno es que como los cálculos que hemos sacado, acorde a las muestras que permite realizar el kit, deberían estos cambios poder observarse. Ahora pasando a un siguiente parámetro, el cloruro, en este caso, ¿verdad?, es un átomo de cloro que se encuentra en un estado de carga negativa, al igual que todos los otros parámetros, es variable. Sin embargo, pese a esa variabilidad, no debería, naturalmente, en aguas naturales, ¿verdad?, sobrepasar los 60 miligramos litro, ¿ya? Ese es un valor límite. Y aquí un poquito como dato freak, debido a que el cloruro se encuentra en un estado de carga negativa, suele asociarse con el sodio, que se encuentra en estado positivo, entonces se une y generan esta sal, que es la sal típica que podemos encontrar, y ese sabor salado es detectable para nosotros a partir de los 250 ppm, que es básicamente la misma concentración de miligramos litro. Es un equivalente, estamos hablando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, sería muy extraño que en un río, en un humedal o en un cuerpo de agua dulce, en un lago, en una laguna, el ser humano pudiera sentir este sabor salado. Si esto ocurriera, podríamos recurrir entonces al kit y medir cómo está el cloruro, ¿ya? El cloruro, al igual que los otros parámetros, presentan ciertas variaciones que van a estar dadas por el lugar en el cual se genera el muestreo. Por ejemplo, si ustedes realizan el muestreo en zonas estuarinas o zonas cercanas al mar o zonas que tienen intrusión de agua salada, el cloruro va a aumentar. Básicamente porque también va a aumentar la infiltración del NaCl, ¿ya? Entonces eso se tiene que considerar. Un poco parecido a lo que pasa en la zona norte, ¿verdad? Cuando tomamos las mediciones en zonas áridas,
también es posible ver que el cloruro tenga un aumento debido a que las fuertes lluvias permiten en cierta forma que se genere una intrusión del cloruro en la agua por medio de infiltración y por medio del lavado del suelo. Ahora, una contaminación, que bueno, como lo dice la palabra, contaminación en este caso no es de origen natural, correspondería a cuando el agua de nuestro río, de nuestro cuerpo de agua dulce, se ve afectado por aguas residuales. Esto también generaría un aumento en este parámetro. ¿Y por qué estaría dado este aumento? Básicamente porque si estas aguas residuales no son tratadas de la forma que corresponde, el NaCl de nuestra dieta, ¿verdad?, del ser humano, va a llegar a esta agua y esta agua va a llegar después al lugar en el cual estamos realizando el muestreo, ¿ya? El NaCl en nuestro cuerpo, o el cloruro de sodio, o la sal, tiene una función de osmosis, ¿verdad? Nos permite equilibrar el agua en nuestras células, pero posterior a eso es desechado por medio de la orina. Y a eso llega a las aguas residuales. Y si esas aguas residuales no son tratadas, va a tener un incremento entonces en nuestros ríos. Tradicionalmente el cloruro ha sido descrito como tóxico para la vegetación. Sin embargo, para el año 2020, el doctor José Colmenero y colaboradores no armaron solamente un trabajo de investigación, sino que hicieron todo un proyecto para ver realmente cuál era la toxicidad del cloruro sobre las plantas. ¿Esto por qué? Porque cuando se observaba vegetación cercana a los cuerpos de agua, podían observar en las hojas de las plantas un color amarillento. Entonces se estaba quemando. Eso era lo que se decía tradicionalmente. Se estaba quemando por el cloruro, ¿ya? ¿A qué conclusión llegaron ellos? A que no era por el cloruro, que de hecho el cloruro permite a la planta, en el segundo sistema de la fotosíntesis, le permite realizarla de una forma óptima. La planta requiere cloruro en el agua para poder realizar su fotosíntesis. Pero lo que sí era tóxico, o lo que sí generaba esta quema en las plantas, era cuando el cloruro venía acompañado de una alta cantidad de sodio. Entonces lo que realmente estaba siendo tóxico era el sodio y no el cloruro. Otro parámetro que vamos a poder medir por medio del kit del maletín corresponde a la dureza del agua. Aquí tienen los distintos valores de cuándo es considerada extremadamente dura, agua dura o agua blanda, que en este caso es menor a los 60 ppm o menor a los 60 miligramos por litro, ¿ya? La dureza del agua en sí, la dureza total, está dado por el contenido de diversos, por el contenido de diversos solutos como carbonato, bicarbonato, cloruro y así, ¿ya? Sin embargo, en el kit vamos a trabajar con uno de los principales componentes de la dureza, que corresponde al carbonato de calcio, ¿ya? Eso es lo que va a medir en este caso el kit. Como ya todos saben, el calcio es necesario también, ¿verdad? Siempre nos dicen que el calcio es necesario para nosotros, desde pequeñitos escuchamos eso, pero también es necesario no solamente para nosotros, sino también para los habitantes de las cuencas. Algunas consideraciones que se tienen que tener con la dureza del agua es que básicamente en suelos con mayor minerales el agua también va a ser más dura, porque también va a tener más contenido de esto. Por lo tanto, por ejemplo, las aguas del norte suelen tener una mayor dureza, las aguas subterráneas tienen una mayor dureza que aquellas superficiales, ¿ya? El origen entonces del calcio que está presente en este caso en los cuerpos naturales se debe principalmente a la lixiviación, es decir, a la degradación que se está generando de las distintas rocas por las que el río va pasando, principalmente cuando son terrenos calizos. Ahora, viéndolo un poco más desde los habitantes,
y aquí pensando también un poco en el índice de calidad de agua, el índice de calidad de agua nos plantea que un índice a un 100%, es decir, una agua de una alta calidad, es aquella que presenta ausencia de ciertos solutos, de ciertos minerales y de ciertos metales. ¿Ya? Eso no es tan así. ¿Ya? Cuando lo vemos desde los habitantes es distinto, porque ellos requieren un mínimo. Por ejemplo, ¿quiénes son quienes requieren aún más un mínimo de calcio en el agua? Aquellos organismos que lo utilizan en su estructura. Por ejemplo, los crustáceos. Los crustáceos tienen esta estructura que vemos acá, que es la estructura dura, que nosotros le llamamos exoesqueleto, o sea, tienen el esqueleto por fuera, por así decirlo. Y esta caparazón requiere del calcio disuelto en el agua que ellos absorben para ir formándola, al igual que algunos bivalvos, algunos caracoles, ¿ya? Requieren de que esto esté disuelto en el agua. Entonces Viviano y colaboradores el año 2006 expusieron a distintas concentraciones de dureza del agua a esta especie, a este camaroncito. ¿Y ellos qué observaron? Observaron que el rango ideal para ellos era entre 50 y 100 miligramos litro, no 0. ¿Por qué no 0? Porque cuando era menor a 50, cuando nos íbamos hacia el 0, el 50% se moría. Básicamente porque requerían del calcio para desarrollar su vida. Ahora, si nos íbamos a valores muy altos, entonces habían incrustaciones en el exoesqueleto, se generaban exoesqueletos más duros, las mudas eran mayor y también el organismo tenía una menor reducción, es decir, un 80% menos de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con algunos habitantes un poquito más cercanos? El camarón de Vega, ¿verdad? Que es presente acá en esta zona, que antes era un poco más típico ver a las personas, ¿verdad? En la carretera moviendo las bolsitas, ahora ya no se ve tanto. Bueno, por ejemplo, el camarón de Vega, esto está reciente, es de este año, se vio que se expuso a rangos de 100 y 400 miligramos de carbonato de calcio por litro, de 100 en 100, 100, 200, 300 y 400. ¿Y qué vieron ellos o qué pasaba con este camarón? Bueno, que la dureza total del agua, que no estuviera entre los 200 y los 300, que eran los puntos medios, iban a afectar. ¿Cómo afectaban? Afectaban el crecimiento, afectaban la supervivencia y en este caso en el exoesqueleto también encontraron lo mismo, se endurecía. Cuando había mucho calcio, el exoesqueleto era muy grueso. Y uno puede decir, bueno, mejor está más protegido, pero no, porque eso afecta a la movilidad, por ejemplo, o afecta a sus propios depredadores. Va a ser un alimento más duro de poder consumir. Y con depredadores no me refiero a nosotros, sino me refiero a sus depredadores naturales. Entonces, tanto el exceso como la deficiencia es un problema para los habitantes naturales de estos hábitats. Bueno, aquí tenemos otro parámetro que corresponde al hierro. El hierro, debido a su forma química, es posible que tenga 5 estados de oxidación, desde un 2 positivo hasta un 6 positivo. Si bien difiere lo tóxico que puede ser en el agua, los principales estados que pueden generar toxicidad son los que están acá en negrita, y es básicamente porque en ese estado el hierro es posible que se diluya en el agua, ya que se integra al agua. En otro estado no, porque se mantiene sólido, entonces se necesita la erosión de este para que vaya integrándose. Pero en estos estados se puede incorporar de una forma mejor al agua y por ende puede tener una mayor toxicidad. El hierro está de forma natural en los acuíferos, sin embargo no suele pasar a una concentración de 1 miligramo litro, ¿ya? Eso es el límite natural, eso es lo que uno debería encontrar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo vemos acá, cuando lo hemos visto en las distintas mediciones, siempre solemos estar en 1 miligramo litro. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos los promedios,
es normal ver que en la región de la Araucanía y Biobío tenemos 5 miligramos litros, mientras que en el norte tenemos más que el doble, ¿ya? Nuevamente esto está dado por las características del suelo en los que están expuestas estas cuencas. Mientras que si comparamos superficiales con aguas subterráneas, por ejemplo Iquique respecto a Arica, que podrían ser un poco similar, aún así cuando vemos aguas subterráneas tienen más del doble que las superficiales. Y en este caso esto también está dado por condiciones naturales, ¿ya? Algunos de los daños que se ha visto que el hierro puede generar, bueno, estos daños están registrados específicamente en peces, ¿ya? Y en peces se ha visto que genera obstrucción o asfixia en las branquias y un daño oxidativo. Es súper difícil encontrar ejemplos de cómo estos parámetros afectan o no a organismos no humanos, ya que siempre esto se ve como, ya, ¿cuál es el límite para que no nos duela la guatita? ¿Cuál es el límite para que no tenga repercusiones en nosotros para nuestro consumo? Y ahí se ven ciertos parámetros o ciertos límites a las plantas que están encargadas del tratamiento de agua potable, ¿ya? Sin embargo, al menos para mí, que si bien soy bióloga marina, me dedico a la fisiología animal, es súper importante verlo desde los habitantes naturales de ahí. Respecto al pH, el pH va a ser uno de los parámetros más fáciles de medir con el kit, ya que vamos a contar con un método que es electrónico y que es digital. Y el pH probablemente es uno de los parámetros más conocidos, ya que se utiliza siempre para los alimentos, de repente para las bebidas, van con una tirita, la sumergen y ven según el color que cambia qué pH tiene. Ver qué tan ácido es o qué tan básico es. Bueno, la escala del pH va desde 0 hasta 14, desde lo más ácido, luego el 7 que es nuestro neutro, hacia un pH más básico que corresponde a 14. En ambientes naturales es posible encontrar pH, una gran variabilidad, de hecho, que va desde 4 hasta 9,5. Pero los rangos que se presentan naturalmente en los distintos cuerpos de agua, por ejemplo en el agua marina, es de 7,5, o sea, cercano a la neutralidad, hasta un poquito más básico en 8,4. En agua dulce, que es el caso para el cual se va a utilizar el kit acá, los rangos pueden ir de 6,5 a 8,5. Y este es como un datito freak. La sangre del ser humano tiene una variación bien pequeña, en verdad, de 7,3 a 7,45. Ese pH es muy similar al que nosotros podemos encontrar en el mar, y es básicamente porque se habla de un vestigio o de una memoria en nuestras células de cuando nosotros alguna vez vivíamos en esas condiciones y desde ahí evolucionamos. Algunas consideraciones que se deben tener con el pH, que al igual que el oxígeno disuelto, a medida que la temperatura aumenta, el pH va a tener una disminución natural. Algo bueno del equipo que cuenta este kit es que junto con el sensor de pH tiene un sensor de temperatura. Y ese sensor de temperatura, aparte de entregar el valor de la temperatura, va a ir corrigiendo el pH entregado, ¿ya? Así que va a tener esa corrección de forma inmediata, ¿ya? Algunas consideraciones, bueno, la presencia de CO2, de dióxido de carbono, en cierta forma lo que hace cuando aumenta en el agua, la acidifica. Yo creo que han escuchado alguna vez hablar de la acidificación de los océanos. Bueno, básicamente cuando el carbono atmosférico aumenta, cuando el CO2 aumenta, el océano o el agua tiene la gran capacidad de amortiguar estos cambios. ¿Cómo lo amortigua? Básicamente absorbiéndolos, reteniéndolos. Y al hacer esa retención, entonces comienza una disminución en el pH del agua, y por eso se habla de que los océanos se están acidificando. De repente se ven que los valores de acidificación no son tan altos, pero hay que considerar el gran volumen del océano. Y también hay que considerar que todos los mecanismos fisiológicos, celulares y bioquímicos de los habitantes del océano o del agua dulce tienen valores de pH a los cuales funcionan.
fuera de esos, el funcionamiento se empieza a deteriorar, ¿ya? Entonces, como el CO2 entonces aumenta el pH, aumenta el pH, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos algas o microalgas? Cuando las microalgas están presentes y están activas fotosintéticamente, van a estar haciendo uso de este CO2, por ende lo van a estar disminuyendo en concentración y esto podría cambiar el pH. Van a estar tomando el CO2, por ende si estaba un poquito ácido, lo van a volver un poquito más alcalino, ¿ya? ¿Cuándo ocurre la mayor fotosíntesis? Entonces, cuando vamos a tener una mayor luminidad, entonces esos puntos igual se tienen que considerar. O a veces en verano a nosotros nos pasaba que nos llegaban ciertas fotografías, el agua está verde. ¿Qué es? ¿Es contaminación? ¿Es microalgas? ¿Son bacterias? Bueno, eso se puede responder por medio de los parámetros, ¿ya? Por ejemplo, si fuera una floración algal, la temperatura va a aumentar, el oxígeno va a disminuir, entonces ahí estaría pasando algo. Si tenemos también más algas o microalgas, el CO2 va a disminuir, por ende el pH va a aumentar. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con los distintos parámetros y sus combinaciones para verle una implicancia. La alcalinidad, como se podía ver acá en el gráfico anterior, es cuando estamos hablando de sustancias un poco más básicas y la alcalinidad corresponde a la capacidad que tiene el cuerpo de agua de amortiguar los cambios en el pH. Es decir, cuánto ácido yo le puedo agregar o cuánto puedo estar acidificándola sin que el pH cambie. El pH no cambia, yo agrego ácido, pero no cambia. Y eso está dado entonces por la capacidad que tiene el agua de amortiguar estos cambios frente a la acidificación. Acá están los intervalos entregados, acá están los intervalos entregados, ¿verdad? Desde un bajo valor hasta alto. Nuevamente hay algunas condiciones porque, por ejemplo, el agua que se encuentra en contacto con roca, principalmente granito, va a ser bajo, mientras aquellos que se encuentren con caliza. El medidor que nosotros vamos a entregar va a trabajar específicamente con los carbonatos, en este caso con carbonato de calcio, que es la unidad que está entregando estos valores también. Entonces, cuando por ejemplo la alcalinidad es muy baja, es decir, el agua no puede responder bien a los cambios de pH, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser más fácil que el pH cambie y se ponga muy ácido y eso va a generar corrosión o dolor o problemas, por ejemplo, en las manos. En el caso del ojo, irritación, y se va a ver un poquito más verdosa el agua, contrario a cuando es muy alto, que el agua se va a ver más bien turbia. Cuando es alto, ajustar el pH va a ser difícil. Por ejemplo, si es muy alcalino y se requiere bajarlo, va a haber que agregarle mucho ácido para que esto genere un cambio. Y para finalizar la parte de los parámetros, porque esto consta de dos partes, la parte este es el último parámetro que corresponde al sulfito, que en el caso de este kit vamos a trabajar con el sulfito de sodio, que es la molécula que está acá. Entonces vamos a trabajar con el sulfito de sodio. Este se relaciona también con el pH de alguna forma, ya que un alto nivel de sulfito nos va a mostrar un pH bajo, es decir, un pH ácido. Para la vida acuática, es decir, para los habitantes, los iones de sulfito son tóxicos. Cuando el sulfito se encuentra entonces no asociado a algo, sino en este estado, es tóxico para los habitantes de ahí. Y tiene la capacidad de eliminar el oxígeno disuelto, o sea, de generar zonas hipóxicas cuando este es agregado al agua. ¿Por qué? Porque reacciona con el oxígeno disuelto y crea otra molécula, el sulfato. Entonces, como tiene esta capacidad también de disminuir el oxígeno, es utilizado con esa finalidad en procesos industriales, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces inhibe la oxidación y por ende también inhibe el crecimiento microbiano, entonces se utiliza en procesos industriales. Algunas de las consecuencias
es que si estas aguas no son bien tratadas, entonces el agua residual industrial que se utiliza para esto puede llegar a cuerpos de agua dulce. Algunos casos en los cuales se trabaja con azufre, que es básicamente el sulfito, es para el caso de los fertilizantes, ¿verdad? En la zona de agricultura, en las zonas agrónomas, si ustedes toman una muestra después de un día de lluvia en el río, al lado de una zona de cultivo, van a presentar un alto valor de sulfito, más que nada por la escorrentía que va a presentar la lluvia de esa tierra y de esos suelos, ¿ya? Y eso es básicamente por el uso como fertilizante, en distintos formatos, ya sea con zinc, con hierro, amonio, sodio, el que sea, porque básicamente es una sal. Eso es lo que es el sulfito. Ya, y ahora para finalizar esta parte, y como pasando un poquito más de lo más químico, volviendo a los habitantes, como ya les mostré con algunos ejemplos, existe algo en ciencia que nosotros llamamos la ley del mínimo, o la ley del barril, donde básicamente nos dice que los organismos no requieren solamente un máximo, sino también que hay algo que está en mínimo, que es limitante y que tienen que tener una base de algo. ¿A qué voy con esto? A que el agua destilada o el agua filtrada no es el agua natural, ¿ya? No siempre es lo más óptimo para los habitantes e incluso para nosotros que requerimos ciertos minerales. Pero también, como se requiere un mínimo, existe otra ley que es una ley de tolerancia, donde el organismo también requiere un máximo. Es decir, tenemos un mínimo y un máximo de cualquier factor ambiental y que nos da un óptimo en el funcionamiento del organismo, en el funcionamiento de la especie. Sin embargo, como en la naturaleza no suele estar en un óptimo porque hay interacciones biológicas, porque hay competencia, porque hay depredación, los organismos suelen encontrarse más bien en un estado de tolerancia, ¿ya? Entonces vamos a tener límites mínimos, límites máximos y un rango en el cual los organismos van a ser capaces de desarrollarse de forma óptima. Este rango puede variar enormemente según los habitantes que estemos viendo. Por ejemplo, la biodiversidad de bacterias tienen una capacidad para uno de esos parámetros, ejemplo el pH, de abarcar desde niveles muy ácidos a niveles muy básicos. Pero vemos cómo este rango se va acotando según los grupos taxonómicos que se estén utilizando. Por ejemplo, los grandes mamíferos tienen un rango mucho más acotado y ya nos olvidamos de la parte ácida. Ahí ya ellos no pueden abarcar lo que las bacterias sí, lo que algunas carpas también. Entonces, los límites están dados por cada una de las especies. Ahora, estos límites no es solamente un parámetro, no es solamente el hábitat, tampoco son dos, tampoco son los recursos que se encuentran y tampoco son tres, por ejemplo, como el clima, sino que todo lo que requiere un organismo para desarrollarse, para reproducirse y para perpetuar es lo que nosotros llamamos nicho ecológico, que es básicamente un hipervolumen con una cantidad de dimensiones que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de modelar o de conocer por completo para todas las especies. Ahora, este nicho o estas tolerancias están dadas según las condiciones o las maquinarias que tienen los organismos. ¿A qué voy con esto? A que tenemos especies esteno y especies euri. Esteno quiere decir estrecho y euri verdadero o amplio, donde básicamente este organismo sabe que para salinidad puedo abarcar todo este rango, así que soy un euri-alino, un verdadero salino. Yo abarco grandes cantidades. Mientras que esta otra especie no, así que es un esteno-alino. Pero, así como yo puedo abarcar poquita salinidad, quizás tengo un mayor rango de tolerancia para la temperatura. Y eso me hace un euritermo, mientras este que sería un estenotermo. ¿Ya? Estos son conceptos que se requieren cuando vamos a aplicar estas mediciones desde una visión más bien ecosistémica. Ahora, ¿por qué es importante? Porque como la variabilidad existe y la variabilidad es natural, hay organismos que han generado
estos distintos rangos de tolerancia según qué tan constante están enfrentando cambios, qué tan periódico es y cuánto es el tiempo de exposición. Por ejemplo, en el caso del mar, cuando la marea baja, hay organismos que quedan en pozones, la temperatura aumenta, el oxígeno disuelto disminuye. Sin embargo, para ellos no es un problema porque han desarrollado diferentes mecanismos para tolerar estos cambios. Y eso está bien. Entonces, bajo cierto estrés, son capaces de arreglar su funcionamiento, su homeostasis. Entonces, cambia el medio, yo me adapto, no hay problema. ¿Por cuánto? Por el tiempo en el que evolutivamente me he desarrollado para esto. Sin embargo, cuando este punto se quiebra, cuando esto es más prolongado, cuando esto es de golpe, cuando esto no es periódico, el organismo ya no puede dar una respuesta a estos cambios. Por ejemplo, Juan ya les adelantó un poco, nosotros en Angol tuvimos que ver cómo se generó una sequía, en este caso del agua superficial del río Rehue, afluente, ¿verdad?, del río de ustedes. ¿Y qué pasa con los habitantes de acá? ¿Qué pasa con los habitantes que nunca se vieron expuestos a que les faltara el agua, a que la temperatura aumentara, a que probablemente ahí cambiaron todos los parámetros habido y por haber? Entonces, este tipo de cambio, cuando no se tiene la maquinaria detrás, son difíciles primero de prever y segundo, de dar una respuesta desde sus habitantes, es decir, que ellos puedan generar un cambio. Este tipo de problema es un poco más ajeno al origen, ¿verdad?, a lo que puede estar pasando aquí. Sin embargo, aquí también pueden haber cambios bruscos, cambios fuertes, y que solo a ustedes, a diferencia de nosotros, van a poder registrarlos, van a poder verlos antes. Yo en esto hago harto hincapié, acá nos sirve un valor, nos sirve el dato de ese día en que se observó el cambio. Se tiene que tener un antes o un después para decir, esto aumentó, esto bajó, esto no es normal, ¿ya? Entonces se necesita, como bien lo dice el nombre, un monitoreo, una continuidad para así poder decir cuánto cambió y qué cambió. Bueno, nosotros ahí, como dijo Juan, intentamos hacer algo, estamos aún a la espera de eso, pero lo importante es que ahora ustedes puedan contar con datos y con valores que puedan presentar, más que decir el agua se puso más verde, se puso más viscosa, y que después lleguen 3 meses a hacer las medidas cuando el agua extrañamente va a estar súper bien. Vamos a utilizar entonces ese kit donde vamos a medir los 6 parámetros que presenté, y aparte el kit químico de oxígeno disuelto que tiene una aproximada de 110 pruebas, por lo cual considerando un monitoreo semanal, por ejemplo, según la funcionalidad que ustedes quieran dar, deberían poder abarcar al menos 2 puntos semanales por un año, o 2 años, un solo punto, o como ustedes lo quieran hacer. Pero al menos se puede abarcar un año de muestreo, lo cual es bastante bueno. Bueno, esto igual se les va a hacer llegar, pero si se les acaba alguno de los suministros que vamos a entregarles, no es necesario adquirir todo el kit. Pueden comprar repuestos por separado, se acabó un reactivo, se compra solamente ese reactivo, ¿ya? Así que esto se les va a hacer llegar, pero igual no duden en el momento en que llegue esa ocasión, si requieren asesoría, decirnos, o si requieren interpretación de los datos también. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Rocío. Espero haya sido de interés todo lo mencionado, y como pudieron ver, la estructura de la actividad fue más bien de lo general, hablar de los ecosistemas, su relación con la calidad y disponibilidad del agua, y luego bajamos ya a lo más específico, que eran los parámetros propiamente tal que los vamos a abordar el día de hoy. Y como ya estamos prontamente, ahora vamos a ir a una parte de prácticas, la ribera del río Vergara, pero antes de eso vamos a hacer entrega del kit a la organización anfitriona que hizo posible esta actividad y que nos ayudó a convocar y a conseguir este hermoso espacio.
Así que no sé si están los y las representantes de Limpiemos CMPC para que pasen por favor, y Camila Molina le va a hacer entrega del kit para el monitoreo de calidad del agua. Luego de eso, en el estacionamiento tenemos la van en la cual nos vamos a movilizar todos y todas hacia el punto donde vamos a hacer como la demostración práctica de este kit. Ahí está la foto oficial, por favor. ¿Sí? Y Bueno, yo sé que hay muchas preguntas. Yo les invito a la segunda parte a que nos acompañen. Vamos a ir al río Vergara en un vehículo municipal ahora mismo, frente al fuerte, donde vamos a hacer un taller práctico para aprender a utilizar los instrumentos, tener algunas nociones concretas. De la charla que vimos, con toda esta información, yo sé que surgen muchas preguntas. Aquí hay comités de agua potable rural, nos van a preguntar sobre el agua subterránea, ¿cierto? También de, no sé, el azufre. Acá tuvimos hace unos días atrás, Juan, un evento en el cual hubieron fuga de olores de la planta de efluente de la celulosa, y la celulosa trabaja con bastante azufre. También van a ir dudas por allá. O qué podemos hacer en nuestros campos, ¿cierto?, con el agua de los esteros, que es poquita cada vez más y cada vez va llegando más gente, y tenemos filtros y los filtros se ensucian. Todas esas preguntas prácticas, por cosas de tiempo, yo les pido que las tengamos ahora en el taller práctico, que va a ser no más allá de la 1, porque la Fundación Pehuenquén se va a Renaico. Esta misma actividad la tienen en Renaico hoy a las 3 de la tarde. ¿Ya? Así que vamos a tener en el río o el camino para allá, mientras abordamos el vehículo municipal que ha dispuesto el alcalde y la directora de Medio Ambiente, podemos hacer esas consultas. De todos modos, les invito a que tengan el contacto de Juan, de Camila, de Rocío, para las preguntas. Y lo otro también les invito a sumarse a la mesa ambiental que el municipio está trabajando desde hace bastante tiempo. Ahí hay una comisión de salud. Ya vimos que el agua y los ecosistemas influyen en nuestra salud, ¿ya? También tenemos una comisión hídrica, en la cual estamos viendo justamente cosas como las que exponía Camila en un comienzo, los bordes de nuestros ríos, las riberas, cómo debieran ser. Quizás hay acciones que debemos implementar. Si ustedes que ya tienen este conocimiento hoy, lo tenemos, el conocimiento es poder, y si nos organizamos quizás podemos ir logrando restaurar de a poco los ecosistemas y proteger nuestras aguas, para tener mejor calidad de agua en los APR, para subsistir mejor en las tantos lugares que ahora están llegando gente al campo, porque es un valor vivir en contacto con la naturaleza, pero también debemos preocuparnos de protegerla. Así que les dejo esa invitación y también va a haber la posibilidad de que cada uno de ustedes, de las organizaciones que vienen, nos dejen un pequeño registro de un minutito acerca de la experiencia de hoy y de qué cosas podemos también ir pensando a futuro, ¿cierto? Fundación Pehuenquén va a estar en Angol, como siempre, disponible a que, tal como este proyecto lo han pensado para la comuna en general, quizás con las organizaciones de ustedes, con el CAEM, con el APR, con alguna junta de vecinos en particular, más adelante, y junto al apoyo del municipio de Nacimiento, se pueda postular un proyecto nuevo, diferente, quizás acotado a lo que a ustedes les interesa. Está abierto, la instancia de hoy ha sido para eso, para hacer un vínculo, para hacer un nexo y para compartir con ustedes esta información y este instrumental. Así que muchas gracias por asistir y el aplauso es para ustedes por estar interesados en esto, en ser monitores comunitarios del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Reiterar los agradecimientos a todos y todas los asistentes, al municipio también y al concejal Luis Vergara por la gestión de esta actividad. Y bueno, tal como mencionaba, hay un vehículo municipal afuera, si no hay cubo para todo y todas, nosotros también andamos en un vehículo, así que nos podemos ir juntos hacia el lugar del fuerte. Y por favor también, quien nos haya anotado la lista de asistencia, a favor hacerlo, en la mesita de afuera está la lista, así que nadie se olvide y nos vemos en el río.